Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción de Matot y Maser y vamos a estar estudiando utilizando las esferas de nuestro maestro Rico Cortés y me voy a estar enfocando en lo que es el contexto histórico en esta porción. Cuando nosotros estudiamos utilizando las herramientas que nuestro maestro ha puesto a nuestra disposición, vamos a poder comprender un poquito más la escritura. Nosotros debemos empezar como este monito que usted va a ver aquí en pantalla, subiendo cada escalón para poder entender lo que es el texto bíblico, lo que es el capítulo o lo que es el libro. Por ejemplo, en esta porción vamos a estar estudiando lo que son los votos y los juramentos. Recuerde, la escritura, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. La audiencia era totalmente distinta. El pueblo de Israel se encontraba en un entorno cultural, geográfico, que las naciones alrededor seguían el mismo patrón en relación a ciertas palabras, ciertos comportamientos. Cuando nosotros estudiamos lo que son votos y juramentos en el antiguo Medio Oriente, nos vamos a dar cuenta de lo que el pueblo de Israel entendería cuando se está diciendo en el libro de Números, capítulo 30 y versículo 2, nos está diciendo, si un hombre hace un voto, la palabra que utilizamos acá es neder, al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Cuando nosotros estamos leyendo este texto en el antiguo Medio Oriente, no había que explicarle al pueblo y a la audiencia lo que se estaba refiriendo. Ellos automáticamente entendían lo que es un voto y el compromiso que ese voto llevaba y lo que era un juramento. Y sabían que una persona que hacía un juramento no solamente traía unas bendiciones a sí mismo, sino que también atraía unas maldiciones y eran las consecuencias de la persona faltar a su juramento. Esto es algo importante porque muchas veces no entendemos estos conceptos y hacemos votos y hacemos juramentos que realmente no podemos cumplir y terminamos acarreando con consecuencias. Recuerde que la escritura, aunque fue escrita en un entorno distinto al de hoy en día, sigue, su validez sigue siendo. Entonces, cuando dice que una persona lleva penalidad por no cumplir un juramento, eso sigue vigente. Por eso es que nosotros leemos el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando nosotros leemos ese mandamiento, nos vamos a dar cuenta que esto está vinculado con lo que es un voto y un juramento. Porque en el antiguo Medio Oriente, hacer un juramento llevaba responsabilidades y también consecuencias de no cumplir con esas responsabilidades. Ahora, cuando nosotros estudiamos lo que es lo histórico del antiguo Medio Oriente, nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 11, que está vinculado, está relacionado con la palabra nether. Y dice de esta forma, y esto solamente es para que podamos vincular y conectar un poco la escritura para entender algunas cosas. Por ejemplo, dice, pero vosotros, vamos a ir del versículo 10 del capítulo 7, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que cuando una persona le dijera a su padre o a su madre que cualquier cosa que le quisiera pedir para obtener un beneficio o porque el padre o la madre estaban necesitados y necesitaba ayuda de su hijo y le pedía algo, esta persona le dice es corbán. Todo lo que yo tengo que me vas a pedir para beneficiarte es corbán. Entonces, una vez la persona dice que es Corban, cuando nosotros leemos lo que es la Mishnah, el tratado de Nedarim, que tiene que ver con lo que son los Shua y el Nedarim, lo que son los votos y juramentos, nos damos cuenta que una persona en el primer siglo podía decir Corban a algo que iba a dedicar para el templo. Ahora eso sale del ámbito de la persona y del uso común y ahora es dedicado para el templo y para Dios. El contexto en este capítulo está utilizando lo que el mismo vocabulario legal para una persona que venía, en este caso el padre o la madre, a pedirle ayuda y él decía, no puedo dártelo porque es corbán. Está dedicado, es un neder al templo. Es un voto hacia el templo. Entonces yo no puedo dártelo porque es dedicado a Dios. Sigue diciendo. eh,
Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con la que pudiera beneficiarte es corban, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Esto es una tradición. ¿Por qué? ¿Por qué es una tradición y por qué podemos validar eso? Porque un voto no es algo que Dios exigía. El voto es algo voluntario. Por ejemplo, vamos a empezar leyendo acá de lo que son los votos. Podemos ver alguna información de esto eh, en lo que es Deuteronomio 12:6, 11, 17 y 26. Pero aquí dice, por ejemplo, la palabra neder o nadar, hacer un voto. Vamos a ir acá abajo. Dice, uso religioso en el Antiguo Testamento. Un juramento es una persona, una promesa solemne a una deidad de realizar un determinado acto si la deidad actúa de una determinada manera. Se trata, por tanto, de una oración en la que se exige enérgicamente a Dios que actúe. Una forma especial es la obligación incondicional autoimpuesta que vincula a la persona que hace el juramento a una determinada forma de vida durante el periodo del tiempo o la perpetuidad. Por ejemplo, Génesis 20:22 nos habla de que Jacob hizo un voto. Dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra, este es el voto. Y acaba el juramento. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Aquí está el juramento que hizo Jacob basado en el voto que le hizo a Dios, que si Dios iba con él, lo protegía y lo traía con bien a la casa de su padre, él iba a entregar todo lo que era el diezmo, que sabemos que fue algo que él no cumplió. Entonces, dice y primera de Samuel 1:11 que nos habla de Hannah, cuando Hannah estaba orando, que recuerde que era estéril y no podía tener hijo, entonces dice, hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces el voto que ella hizo es que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar lo iba a dedicar a Dios, un voto. Dice, cuando un hombre, número 32, hace un voto, los votos son obligatorios, o sea, los votos son algo que la persona se autoimpone. Dios no exige el voto de la persona hace el voto porque está agradecido o porque quiere dar algo a la deidad en cambio a un beneficio que la persona ha recibido. Dice, Dice, los votos son obligatorios para todos los miembros de la comunidad. O sea, todos los hombres, los votos son obligatorios, con excepción especial para las mujeres. Habían formas que una mujer podía o el esposo podía anular el voto de la mujer cuando se enteraba. Ahora, si se enteraba y no lo anulaba, el voto quedaba en vigencia. Dice, hacer votos es voluntario, pero cualquiera que lo haga o haga un juramento en una relación obligatoria tiene que cumplir ese compromiso. Los votos implican un acto verbal de compromiso con una tarea o con la consagración de uno mismo o de sus bienes al Señor. Por ejemplo, Hannah, Jacob, que leímos ahorita, que prometió el diezmo. Las ofrendas de sacrificio forman parte de la obligación y en el caso del nazariato también un juramento de abstinencia. Cartledge distingue entre votos y obligaciones. Los primeros son una promesa condicional hecha en el contexto de una oración petitoria. Los segundos, un juramento de abnegación. Los votos bíblicos se hacen solo a la divinidad, lo que intensifica la solemnidad de la promesa. Romper un voto en el que se ha evocado el nombre de Dios es profanar ese nombre. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el mandamiento, el nombre de Dios no tomarás en vano o no jurarás en vano, está utilizando eso, el contexto de que estamos leyendo de lo que son los votos y los juramentos para ese mandamiento. Una persona que jura en nombre de Dios y no cumple con lo que juró, esa persona está tomando el nombre de Dios en vano.
y dice que Dios no perdonará a aquella persona que tome su nombre en vano, porque está trayendo oprobio a ese nombre. Dice, los votos a los dioses para pedir favores eran habitual en el antiguo Próximo Oriente, como la victoria en batalla, número 21:2, que dice, entonces Israel hizo un voto al Señor, dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Es un voto que ellos hicieron basado en un favor que le pidieron a Dios. La curación, la liberación o la ausencia de hijos o el amor de una mujer. La recitación de un voto solía inscribirse en una estela. Algunos ejemplos son los realizados por reyes y otros fieles en Mesopotamia, Ugarit y Aram. Los votos condicionales eran raros en Egipto del reino antiguo y los pocos que habían eran en forma de declaración de promesa. En el reino nuevo, varias oraciones de los pobres reflejan votos de alabanza al dios Petar en respuesta a sus actos benéficos. O sea que la mayoría de los votos en el antiguo Medio Oriente están relacionados a actos benéficos de la deidad o que la deidad los sanara o los liberara de una guerra o de un problema. Entonces ellos juraban dar a la deidad ciertas cosas. Dice, si alguien hace un voto especial, Levítico 27:2, un israelita podía dar una ofrenda votiva de este tipo al Señor, con la esperanza de una futura bendición divina. O sea, que una persona podía dar la ofrenda esperando a cambio la bendición de Dios y que Dios iba a hacer algo por esa persona. O la persona podía esperar el cumplimiento, por ejemplo, en cumplimiento de una promesa de presentar la ofrenda después de que se hubiera concedido un favor divino. Ambos tipos de acuerdo voluntarios con la deidad, antes o después de las bendiciones divinas, tienen paralelo en otros lugares del antiguo cercano oriente. Como ejemplo, del tipo 1, una inscripción votiva real del rey mesopotámico Ibn Sin fue tallada originalmente en la escultura de un animal, un leopardo, que dedicó a la deidad Namá por el bien de su larga vida, de Ibn Sin. Una promesa condicional hitita para dar una ofrenda votiva del tipo 2 es la siguiente. La reina hizo el siguiente voto en nombre del príncipe real, el rey de Usuaba. Si el príncipe se recupera de esta enfermedad, yo daré a la deidad en nombre del príncipe el rey Usuaba, una espada, una daga y un ornamento de plata de peso no específico. Acabamos de ver, por ejemplo, en estas estatuillas, vamos a ver aquí un ejemplo de cosas que eran dadas a la deidad. A ver si sale. Cosas que eran dadas a la deidad. Por ejemplo, estatuas saumerias del Ter Asmar que eran colocadas en un templo en relación con un voto. Otra cosa que se hacía era dedicar personas del Antiguo Medio Oriente, o también se hacía peso de la persona o por el valor de un salario de la persona que tenía que ver con el salario anual o el salario mensual. La persona podía prometer o podía hacer un juramento y un voto a la deidad de que iba a darle el salario de una persona o el peso de una persona, depende lo que la persona establecía a la deidad si pasaba X o Y cosa. Entonces los votos y los juramentos estaban relacionados en el antiguo Medio Oriente, y también vamos a ver que la escritura vamos a encontrar el mismo patrón de lo que es un voto y un juramento. Ahora, los juramentos iban acompañados del voto. El juramento era lo que seguía al voto, que era lo que la persona prometía hacer en cambio a. Y recuerde que los juramentos no solamente están vinculados con lo que son votos, sino que también están vinculados con lo que son pactos. Y no solamente eso, sino que están vinculados con lo que son maldiciones y bendiciones. Recuerde que los pactos también están vinculados con lo que es si la persona hace, la persona va a recibir estas bendiciones, y si la persona no hace, la persona va a recibir otras cosas. Por eso es que cuando una persona no cumple con el juramento que ha hecho, la persona recibe, eh, podríamos decir, consecuencias de eso. Por ejemplo, dice acá, la raíz también muestra el significado. Jurar, maldecir, se percibían como relaciones en hebreo y en acadio, mamiku. Se refiere simultáneamente a un juramento, así como
como tanto el poder imprecatorio liberado por la transgresión, como la imprecación misma, en cuyo caso puede ser paralelo a hará tu maldición. La conexión entre juramento y maldición es tan fuerte en Acadio que el término para juramento, ni su derivado de la fórmula de voto, nis ex vida de ex, por tanto, originalmente sin relación con la maldición, puede convertirse en un término para maldición y en consecuencia usar junto a mamitu. La misma relación surge con la raíz semética, que el sabaico recibe también puede significar jurar y sin embargo en ges maldición. No solo el uso de la palabra en sí deja claro que el juramento se entendía como una autoimprecación, sino que también las acciones que lo acompañan lo hace evidente. Designa explícitamente el juramento de los dioses como una autoimprecación. Pronunciación sobre sí mismo una maldición. La línea 98 subraya esta autoamenaza mediante el gesto de agarrarse la garganta, un gesto atestiguado particularmente también en Mari. Entonces, la persona que hacía un juramento estaba vinculado y también eh, tenía algunas maldiciones que lo seguían. A ver si, ok. Entonces, eso tenía que ver con lo que son juramentos. Entonces, cuando nosotros ahora leemos el versículo de este estudio, que es el libro de Números, capítulo 30, versículo, vamos a ir acá, capítulo 30 y versículo 1 y 2, o versículo 2 más bien, que nos dice si un hombre hace un voto o hace un nether al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. No faltará a su palabra, porque de faltar a su palabra, la persona está acarreando unas consecuencias por no cumplir. Ahora nosotros entendemos un poquito más lo que es Marcos capítulo 7, entendemos lo que son las obligaciones en esta semana en la porción del capítulo 30, que todo tiene que ver con lo que son los votos y los juramentos que hace una persona. Y también entendemos la importancia de una persona hacer tal y como dice acá, que hará conforme a todo lo que salga de su boca. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos votos y juramos cosas, tengamos mucho cuidado y tengamos siempre presente lo que conlleva hacer un voto y un juramento. Por eso es que cuando una persona dice que acepta el Dios de Israel y acepta a Yeshua como el hijo, como su hijo que él mandó para eliminar la muerte, la persona está haciendo un voto y hace un juramento. La persona establece un vínculo entre Dios y esa persona. Y cuando una persona falta su palabra o la persona trae oprobio o la persona hace cosas contrarias a lo que Dios pide, esa persona está está faltando su palabra y está trayendo vergüenza a Dios. Por eso es que cuando una persona jura en falso o utiliza el nombre de Dios para jurar, y no cumple con su palabra, está trayendo vergüenza a Dios. Y recuerde que nadie debe avergonzar a Dios porque a Dios se le debe dar honor y se debe respetar su nombre porque su nombre es santo. Espero que esta enseñanza sea de bendición para usted y si quiere más información puede ir a tesorosdeltemplo.com donde puede encontrar estudios del templo y otros estudios relacionados a la metodología de estudio. Y recuerde que cuando nosotros entendemos la escritura en el contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico y utilizamos lo que son las herramientas que nos han sido dadas, en especialmente lo que es la escalera educativa y las esferas, vamos a poder comprender un poquito más de la escritura y también no solamente comprender, sino entender cómo nosotros debemos aplicar lo que está diciendo en ese texto, en ese versículo, en ese capítulo, en nuestra vida, para que podamos traer honor al nombre de Dios y a su reino, en vez de traer vergüenza y consecuencias sobre el reino y el pueblo de Dios. Espero que podamos seguir estudiando juntos y no olvide también de seguir a los del camino en la página de Facebook y entrar a al grupo de metodología para seguir estudiando juntos. Shalom.